New Horizon Live. Seguimos hablando con data, señor Garrido, porque desde la ciencia, desde la información, desde lo que se estudia, se analiza, es que se pueden tomar las decisiones que van a repercutir de forma positiva y definitiva en una nación. Y es parte de lo que vamos a comentar ahora con nuestros amigos de World Vision República Dominicana, y tenemos conectados por la línea remota a Bianni Matos, quien es asesora nacional de educación, y a su coordinador de comunicaciones, Abraham Méndez Rosario, quienes pues vienen a contarnos justamente de este informe que han presentado recientemente, en el que las cifras pues definitivamente han puesto a todo el mundo rápido en estas 2 últimas semanas, cuando evidenciamos que más que del 80% de los niños que se supone que deberían tener educación a través de las plataformas digitales, pues no cuenta con las conexiones apropiadas para lograrlo. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de estas plataformas digitales para venir a hablar de este importante trabajo que han estado realizando. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señora Bencosme. Buenas tardes, señor Garrido. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes y a la producción por la invitación en nombre de World Vision República Dominicana. Y antes de pasar a ese punto sumamente neurálgico, queremos explicarle a toda esa audiencia selecta qué realiza World Vision en República Dominicana. La organización está desde 1989 en el país, trabajando con la niñez vulnerable y de escasos recursos en toda la República Dominicana. Desde entonces, cada año nosotros impactamos alrededor de 45,000 niños y niñas con todos los programas de área que tenemos, por mencionar algunos lugares como Montecristi y Miches, donde hay zonas de mucha vulnerabilidad, de escasos recursos y, por supuesto, de situaciones a veces de violencia. Nosotros nos enfocamos en 3 puntos fundamentales, que son educación, protección y emergencia. Actualmente las cubrimos, digamos que las 3. Actualmente vivimos una situación situacional de educación, dado por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, que es el COVID-19. Claro. Y bueno, a partir de esas premisas, hemos publicado una encuesta que ha arrojado datos sumamente importantes para la toma de decisiones a nivel educativo y académico. Y nada, muchísimas gracias al New Horizon Live por invitarnos y darnos este espacio para explicarnos y llegar a todas las personas que necesitan dominar de esta información, sobre todo el gobierno y las asociaciones. Claro que sí, justamente es parte de lo que queremos evidenciar y de lo que decíamos, ¿no? Desde que iniciamos esta versión del día de hoy, de cómo desde el conocimiento de la información y de la realidad que se viven, no solo en el polígono central, que a veces en nuestro país las políticas públicas pecan de crearse y formarse para personas, para un sector muy limitado, ¿no? Cuando salimos de la demarcación del Distrito Nacional, pues la realidad empieza a tornarse un poco más oscura. Y entonces es parte de lo que ustedes han hecho, ir hasta allá, de donde esos espacios más vulnerables y verificar cuál es la realidad que se vive. Entonces, Bianni, cuéntanos de qué va esta encuesta y los resultados que han empezado ustedes a compartir partiendo del informe que resulta de este proceso. Sí, muy buenas tardes. Estuve escuchándoles como la perspectiva que tienen como programa en cuanto a la educación dominicana, y realmente les felicito por tener esa mirada de atención en lo que realmente necesita la educación para ser de calidad. Bueno, como han dicho ustedes, recientemente nosotros hemos publicado los resultados de un estudio que hicimos. El estudio se llamaba La percepción de las familias sobre lo que fue la educación a distancia. Entonces, el estudio arrojó que un 83.4% de las familias dijeron que no podían pagar un internet. Entonces, esta información partió de que se les preguntó que cuántos tenían internet, que quiénes tenían internet en su casa, y solo un 58% de la población, o sea, un 58% de la población dice que no tiene internet. Entonces, a este 58 se le preguntó cuál es la razón, y vimos que un 83.4
dijo que no tiene cómo pagar un internet. Este dato nos resulta muy preocupante como país, porque vemos muchas instituciones, muchas personas que están abogando por una educación, ya sea a distancia o virtual, y nosotros sabemos, y lo hemos visto en diferentes estudios, no nada más en lo que hemos realizado nosotros como organización, sino también en lo que ha demostrado, por ejemplo, el Banco Mundial, UNICEF, que realmente los niños no aprendieron lo suficiente en lo que fue la educación a distancia. Y no solo que no aprendieron los que tenían educación, sino que gran parte de nuestra población infantil no tuvo ningún acceso a la educación. Significa que uno de sus derechos principales, que es el derecho a la educación, se le está siendo violentado, ¿verdad? Y esto nos preocupa bastante. Nos preocupa que volvamos a pensar en encerrar nuevamente a nuestros niños, encerrar las escuelas, porque sí hemos visto y hemos estudiado cuáles serían las consecuencias a futuro de que ellos vuelvan a estar confinados. Bueno, definitivamente esto es una situación bastante delicada, y si cerca del más del 50% de la población no tiene acceso a internet, y esa que no lo tiene, no es ni siquiera por desconocimiento o por falta de acceso, sino porque incluso no tiene con qué pagarlo, como bien ustedes plantean, Bianni, aquí hay que considerar otros escenarios, señor Garrido, también el gasto de bolsillo para los hogares dominicanos, cuando le estamos cargando, no, el hecho incluso de que se tenga que pagar colegiaturas o comprar materiales, y encima de eso pues tener otros recursos que no son tan democratizados. Lo hemos hablado aquí del encarecimiento del acceso a una conexión de internet en el país. Pero me interesa, buenas tardes, y gracias por estar con nosotros acá en New Horizons Live. Me interesa conocer de la encuesta de ustedes, no solamente el tema de, obviamente, o sea, una cosa se desprende de la otra, pero me gustaría que lo dijeras, por decirlo de una forma. Si tú me dices que el 83% de los hogares no tenían acceso a internet, pero tu pregunta o una de las preguntas de tu encuesta era cómo habían los padres interpretado o sentido, qué impacto había tenido el tema de la educación a distancia de todo el año escolar 2020-2021. O sea, cómo impactó, porque ese año escolar para el sistema educativo lo han dado como bueno y válido. Es decir, el niño que estaba en sexto curso en el año 2020-2021, para este 2021-2022 lo inscribieron en séptimo. Pero los contenidos de sexto curso los aprendió, los manejó, los interiorizó. ¿Cuál ha sido, cuál es el resultado de la encuesta que ustedes han hecho con respecto a eso? Bien. Muy interesante verlo desde ese punto de vista. Bueno, desde lo que expresaron los padres sobre qué le pareció lo que fue la educación a distancia, vimos que un 63% expresaba una preocupación porque sus niños no estaban aprendiendo lo suficiente. Pero también vimos otros tipos de preocupaciones, como por ejemplo, los padres no tenían tiempo para dedicar a los niños, porque ellos estaban estudiando desde casa, pero sabemos que necesitan un apoyo, que ese es el que brinda el docente en aula. Entonces, cuando los padres están trabajando, a veces ambos padres trabajando, tal vez dejan al niño con un servicio o una abuela. Vimos que niños se quedan con personas hasta iletradas, que no podían ayudarle porque no sabían y no podían. Entonces, el niño de algún modo no tenía apoyo, entonces ni alguien que estuviera atento. El niño no estaba estudiando prácticamente. Pero también vimos situaciones en una casa donde había una televisión y 3 niños. Entonces tampoco había forma de que se conectaran. Pero también vimos en las comunidades más vulnerables, porque ya le hemos dicho que nosotros trabajamos en programas en contextos que son muy pobres. De hecho, también vimos situaciones donde no llegaba una señal ni de televisión y mucho menos de internet. O sea, la educación no llegaba por ningún motivo, porque también se supone que el ministerio estaba entregando los cuadernillos y tampoco llegaron a tiempo, que se suponía que a eso le iban a dar el seguimiento y que por lo menos iban a tener materiales didácticos, pero no llegaron a tiempo. Y ese año escolar realmente nosotros vimos que se quedaron todas las lagunas, y los niños lo que necesitaban al inicio de este era como una nivelación. Se supone que muchos centros educativos trabajaron
ese aspecto. Igual los niños tuvieron que ser promovidos. Y eso pensamos que de algún modo está bien, pero sabemos que hay un apoyo que ellos necesitaban antes de entrar a este nuevo grado, que posiblemente muchos tampoco lo han tenido. Entonces nuestra educación de algún modo sigue mostrando mucha debilidad en el aspecto académico que hay que prestarle atención. ¿Cuánto fue el número de encuestados, de cuáles localidades, dónde se veían, en qué regiones se veían los datos más dramáticos? Bueno, tuvimos una muestra de 543 personas. En donde se realizó fueron en las provincias de Montecristi, Dajabón. De hecho, en ese contexto fronterizo es que nosotros siempre vemos datos más preocupantes y alarmantes. En la provincia de Independencia, por ahí por Jimaní, por ejemplo, que hay comunidades altas y montañosas donde de ningún modo los niños recibían la educación. Por ahí vemos situaciones difíciles. También nuestra encuesta, claro, también abarcó lo que es el Gran Santo Domingo, por la parte de Villamella, de los Alcarrizos. También estuvimos en Jaina, también para la parte este estuvimos en El Ceibo y Miches, por ahí. Básicamente esos fueron los lugares donde se aplicó esta encuesta. Bueno, señores, yo... Es casi como llover sobre mojado, y Dios mientras más mío. llueve, más empantanado está el suelo, porque un dato más dramático que el otro. Óyeme, es que... Y lo grande es que tú lo sabes. Yo siempre he dicho, para mí el sistema educativo dominicano es lo más parecido a un paciente que tiene quemaduras de tercer grado, que lo acaban de estabilizar en el hospital, en la clínica, en un hospital que maneja con todo el rigor del mundo un paciente con quemadura de tercer grado. ¿Por qué? Porque el paciente con quemadura de tercer grado lo dosifican con unos opioides o con otros medicamentos para el dolor. Y lo estabilizan y le quitan el dolor. Y entonces ese paciente, tú estás hablando con él, está cubierto, digamos, toda la zona que tiene quemada, etcétera. Y tú estás hablando con él, el tipo está estable. Y tú puedes conversar con él y ponerte a hablar de lo que tú quieras. Y él va a recordar aquel barbecue que hicieron, el viaje a la playa, lo que tú quieras. Pero hoy es lunes y tú sabes que el jueves murió. O sea, él va a morir el jueves, no importa lo que tú hagas. Eso es una cosa terrible. Un colapso del sistema. Porque claro. empieza el colapso del sistema orgánico, sistémico, qué sé yo cómo le llaman, los médicos, el término correcto, no quiero faltar. Y sabes que va a aparecer, lamentablemente. Entonces, aquí lo dijimos con mucho tiempo, eso de clases virtuales no funciona. Pero también le dijimos al gobierno dominicano, campeón, si tú quieres desarrollo en República Dominicana, modifica la ley de telecomunicaciones y túmbale el precio al internet, porque lo necesita todo el mundo. Claro. Porque el internet no es un lujo. Si bien es cierto que la nación dominicana, porque nosotros somos caribeños y tropicales, si tú me das una ventanita, yo me voy a ir al ocio. Pero es que tenemos un Congreso muerto y un poder ejecutivo que no ejecuta. Porque cámbiame la ley de telecomunicaciones, abarátame el costo del internet, que en términos de impuestos te lo vas a ganar por otro lado. Claro. Porque para colmo, mira qué sencillo. El impuesto a la telecomunicación es un 10%. ¿Verdad? 10 más un 2. Un 12. Termina en un 12. Pero el impuesto a la ganancia de capital es un 27. El impuesto sobre la renta es un 27. 27 más que 12, ¿verdad que sí? Entonces, hasta donde yo sé sumar. si la nación dominicana crece en un 12%, tus ingresos van a subir en un 27 del 12 por los impuestos sobre la renta. Si la nación dominicana, cuando tú me abarates el costo del internet, aquí tenemos entonces gente resiliente, como ya lo hemos demostrado, que empieza a emprender empresas y a hacer crecer sus empresas. Y tenemos estudiantes que pueden estudiar porque tienen acceso a la información. Esos estudiantes mañana, en vez de ganar
15,000 pesos mensuales, ganan 30, ganan 40. Claro. Entonces, 27 es más que 12. Pero no podemos hacer eso. Lo que tenemos que tener es banca de apuestas. Y ahí sí el Congreso normaliza y ¿tú entiendes? Sí. Ay Dios, no me metas ahí. Bueno, además, ¿sí? Sí, que además es importante resaltar, como bien decía Bianni, que estos infantes, estos niños y niñas que tienen estas condiciones de limitaciones, en este tiempo, por ejemplo, de la virtualidad y de la propia carencia que tienen, además de la falta de ese seguimiento pedagógico, lo que hace que incrementa la deserción escolar. Claro. Es decir, que ellos abandonen las clases y ese seguimiento. Por tal razón, cuando lo pasan de curso, por temas de evitar burocracia o por falta del conocimiento, del seguimiento, lo que llega es con muchísimas lagunas, con muchísimos problemas, que luego eso se reflejan en la adultez y en su propio desarrollo integral como estudiante. Claro, y que esa misma deserción escolar obviamente provoca otros males sociales como el trabajo infantil, las uniones en parejas mucho más temprano, el mal llamado matrimonio infantil y demás. O sea que también son muchas otras problemáticas que se suman a esta situación, que sin duda es una reacción en cadena que multiplica mucho más la pobreza. Y Bianni hablaba de esos sectores en los que habían hecho ustedes este levantamiento, y ustedes podrán decir la realidad de esas comunidades que a veces hasta para llegar a ellas es muy difícil, espacios muy apartados, que no hay ni señal de televisión ni de cable, o sea, ni de internet. Entonces, también manejar el sistema educativo de todo un país bajo una misma fórmula sigue siendo una tarea pendiente para cambiar, porque si en esos escenarios donde es difícil el acceso, porque la carretera incluso no funciona, no sirve, sabemos de localidades que los caminos siguen siendo de tierra. Entonces, ¿por qué no llevar a estos niños a un espacio de escuela donde básicamente no hay circulación de personas que sean distintas, ajenas a la comunidad? Bianni, no sé ustedes qué han visto allí. Nosotros hemos visto muchas situaciones que dan tristeza, o sea, y cómo pensar en que de algún modo esos niños van a tener una educación virtual cuando tú te das cuenta que viven en una casita que se está cayendo, que el papá tiene. Nosotros visitamos una familia que había un padre que tenía 5 hijos, la mamá no sabía nada de letras, él era que salía al mercado a vender para que los niños, él decía que él pagaba 500 pesos a una persona para que fuera a darle clases a esos niños, cuando la pandemia estaba en su buena ahí, pero que esa persona a veces no podía ni ir por la situación que tenía también con su familia, porque era muy pobre, que cuando iba a veces no había quien le prestara atención, o sea, los niños no estaban ahí, estaban jugando afuera en el barrio, pero nadie se sentaba, vengan niños que tienen que estudiar, que tienen que hacer esto, como quiera era un lío. Él decía, entonces se me hace difícil buscar el dinero y como quiera ellos no están recibiendo la educación, cuando la educación él no debería estarla pagando tampoco. Entonces, ¿cómo pensar en que eso puede ser posible aquí en este país? Bueno, definitivamente, ya han dicho muchos la frase aquella de un país rico pobremente administrado. Tenemos muchas cosas, definitivamente muchas bondades. Hemos visto cómo en este último año y medio la República Dominicana ha sido tomada como ejemplo, incluso en algunas gestiones de crisis. Sin embargo, todavía nos queda mucho camino por recorrer, sincerizar muchos procesos, sincerizar muchas debilidades y muchas necesidades que existen todavía en este país para poder darle el correctivo apropiado, porque definitivamente si seguimos tapando el sol con un dedo, el más perjudicado seguirá siendo la niñez dominicana. New Horizon Live.